Nada, primero muchas gracias por venir a esta charla. Espero que sea interesante para vosotros. Os adelanto que mi idea es que dejemos un espacio para que haya preguntas y dudas y todo lo que tengáis que preguntarme. Esta charla va a ir sobre la adopción, desde la adopción a la creación de producto dentro de Group Media Pro. Me presento, soy el Chief AI Officer de Group Media Pro. Llevo algo más de 4 años liderando la construcción de capacidades de inteligencia artificial dentro de la compañía. Y básicamente hoy va a ir sobre todo de cómo hemos pasado desde la adopción a producto, pero con aprendizajes. Es decir, qué cosas creíamos que iban a funcionar y luego cuál ha sido la realidad, ¿no? Porque parece muy bonito, ahora todo el mundo hace producto, todo el mundo quiere hacer soluciones basadas en la inteligencia artificial porque lo potencia y se hace mucho más rápido, pero hay que marcar unas bases que como no marques esas bases, seguramente vayas a tener unos problemas bastante importantes, ¿vale? Creo que ya con la intro ha quedado bastante claro, no va a ser una charla sobre modelos, herramientas, tecnologías concretas, sino va a ser un poco cómo en una compañía como MediaPro, que si no la conocéis, somos más de 7.000 empleados, es una productora líder en Europa, conocidos por producir fútbol, producir series, películas, programas, pero también tiene un enfoque tecnológico bastante importante en el tema de transmisión de señal, emisión en tiempo real, o sea que hay un concepto tecnológico debajo bastante importante, ¿vale? Entonces, para empezar, este va a ser el hilo conductor de toda la charla. No lo voy a marcar sobre tecnologías, sino va a ser sobre qué preguntas se han hecho en el grupo a lo largo de los 4 o 5 últimos años, ¿no? Entonces, en 2021, que es cuando nos incorporamos al área de inteligencia artificial, que luego veréis un poco cómo ha ido evolucionando, la pregunta que teníamos, sobre todo en las unidades de negocio, era ¿tiene sentido la IA para nuestro negocio? Esa era la primera pregunta que teníamos siempre. La segunda fue en 2023, después de algunas cosas que sucedieron en 2022, que ahora hablaremos, era ¿cómo podemos utilizarla? ¿Cómo podemos utilizar la inteligencia artificial? Hubo un hype enorme que se mantiene y esto nos ha llevado al planteamiento de la compañía, que es este año 2026, que es, vale, maravilloso, ¿cómo podemos utilizarla? Está muy bien, pero ahora es, ¿qué negocio podemos construir basado en inteligencia artificial o cómo podemos ampliar el negocio? Como todos sabréis, en 2022, a finales, sucedió algo, ¿no? Que le llamamos el AC, en vez de antes de Cristo, antes de ChatGPT. Muy a pesar de mucha gente, la inteligencia artificial se lleva desarrollando y se lleva utilizando en compañías muchos años. Es decir, no fue... Es verdad que hubo un boom a partir de finales de 2022, pero previo a eso, compañías de banca, compañías energéticas, sobre todo, y compañías de retail ya utilizaban la inteligencia artificial, sobre todo orientados a Machine Learning, Deep Learning, pero ya se utilizaba, ¿vale? Nosotros esto lo hemos llamado como enlace. Y claro, lo que nos sucedió en ese periodo entre 2021, 2023, más o menos, fue que lo primero que nos dimos cuenta es que el desafío no era tecnológico, era un poco un desafío de la organización. No había nadie en la compañía que nos estuviera pidiendo utilizar inteligencia artificial. Ahora, hoy en día, eso es muy raro, ¿no? Pero en aquel entonces era muy raro que alguien nos pidiera utilizarlo, ¿no? Casi teníamos que ir nosotros a convencer de las bondades, de todo lo que debería de utilizarse. Y la primera idea que surgió de ese enfoque de, oye, tenemos que cambiar algo en la compañía, tenemos que hacer que la gente empiece a utilizar la inteligencia artificial y vea las cosas positivas que tiene la inteligencia artificial, fue montar un centro de excelencia de inteligencia artificial, ¿vale? Esto lo montamos entre 2021 y 2022. El objetivo, pues había varios objetivos, ¿no? Concentrar conocimiento, formar a los profesionales de la compañía, experimentar con tecnologías. Ahí teníamos 3 líneas muy claras, ¿no? Que era la de research,
probemos, experimentemos tecnologías, veamos qué se podría hacer con ello. Luego la segunda vía, que era tecnología o innovación aplicada, ¿no? Pues ya teníamos tecnologías que las conocíamos, sabíamos que había algunos challenges en la corporación e intentar hacer pruebas para demostrar que realmente eso podía tener sentido. Y luego hay sobre todo una que para mí ha resultado ser la clave de todo, más que lo anterior que he dicho, que ha sido algo tan sencillo como sentarnos con cada una de las unidades de negocio de la compañía. MediaPro tiene más o menos 47 compañías, ¿vale? Al final es un holding y tiene por debajo 47 compañías diferentes y básicamente nos sentamos con cada una de ellas. Pero no fue en este inicio no nos sentamos con ellos para levantar casos de uso. Era todo lo contrario, mira, esto es realmente la inteligencia artificial, entiende lo que es, lo primero, y lo segundo, esto se puede hacer con inteligencia artificial, ¿vale? Es un paso muy previo a lo que hemos ido desarrollando posteriormente, pero básicamente esto nos abrió puertas de unidades de negocio, que nos conocieran, que nos llamaran cuando tuvieran alguna duda y empezar un poco a evangelizar a la compañía. Como comentaba, nadie estaba esperando la IA. Las áreas de negocio no preguntaban por ello y tampoco estaban perceptivas a decirte, oye, tengo este problema, tengo esta necesidad o tengo esta oportunidad, ¿no? Realmente te hablaban y te decían, bueno, pues nosotros trabajamos de esta manera y sucede esto. Y una de las primeras cosas que empezamos a hacer y que vimos que tenía sentido era hacer quick wins. Es decir, vamos a coger cosas que nos habéis comentado, os vamos a hacer pruebas muy rápidas y vamos a demostrar que con las pruebas que hemos hecho no solo impacta al negocio, sino que a la forma de trabajar de las personas y les posibilita desarrollar tareas de más valor o ayudarles, ¿vale? En este caso, este primer proyecto que hicimos, que ahora puede parecer una tontería, pero volvemos a hace, antes de ChatGPT, básicamente teníamos 500.000 preguntas y estas 500.000 preguntas había que clasificarlas. Imaginaros el tiempo que puede llevar clasificar manualmente en categorías 500.000 preguntas, ¿no? Bueno, pues básicamente creo que utilizamos Berta o BERT, ya no me acuerdo, y con eso clasificamos automáticamente, pero lo interesante es que no solo hicimos lo que es la prueba, sino que les desarrollamos, ya os digo, 2021, una solución que básicamente les permitía subir cada vez que había más preguntas, se clasificaban automáticamente y esto ha sido también el inicio de otro proyecto que es poder generar preguntas en base a este corpus que ya tenemos, ¿no? Pero básicamente lo hicimos por eso, porque era un quick win, todos ganaban y ya empezaban a ver un poco el valor de la solución, ¿vale? También pensamos bastante en las personas que tenían conocimiento, ya podían valorarlas, categorizarlas, reclasificar las cosas que el sistema no había hecho correctamente. Y el primer aprendizaje de esta era fue que el reto no era la tecnología, era traducir esa tecnología en valor, ¿no? Hay algo que voy a seguir, que voy a mencionar bastante a lo largo de la charla, que es una de las cosas que creo que es uno de los grandes problemas y por qué las áreas de innovación de muchas compañías no están funcionando bien del todo, y es que nos centramos en research, que está muy bien, nos centramos en hacer POCs y MVPs, y está muy bien, pero al final, ya sea para validarlas o para ver si tiene sentido, hay una cosa que no se ha estado haciendo hasta ahora y que nosotros lo tenemos como base, que es el ROI. Es decir, hay que medir la rentabilidad que tiene. Si no medimos la rentabilidad, ha pasado lo que ha pasado en los últimos años. Carta libre, inversión, la IA está de moda y ahora, no sé vosotros, pero yo conozco, incluidos nosotros, muchos proyectos en los que han dicho hemos invertido X mil y el retorno ha sido 5.000. Esto no puede ser. Entonces, eso es la primera parte que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Como decía, 2021, inicios de 2023, antes de ChatGPT. ¿Qué ocurre en 2022? En 2022 sale ChatGPT
Y como os decía, hasta entonces nosotros teníamos que ir, luchar con cada una de las unidades de negocio, sentarnos con ellos, demostrarles el valor, demostrarles cómo funcionan las cosas, qué cosas se podrían hacer. De repente sale ChatGPT y todos saben de ella. Todos saben de ella, todos se le ocurren proyectos. ¿Para qué perdéis 6 meses desarrollando soluciones cuando yo se lo paso a ChatGPT y ChatGPT lo hace? Ese tipo de cosas, ¿no? Que imagino que se habrán ocurrido. A ver, vale. Entonces, pasamos de una conversación especializada con contenido y demás a una conversación corporativa, ¿no? Que básicamente todo el mundo quiere saber sobre IA, todo el mundo quiere saber cómo se podría utilizar y partimos de ahí y la primera idea clara fue, si os acordáis, en el Centro de Excelencia, era formación, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue dar formación al grupo, es decir, desarrollamos programas de capacitación interna y también externa, pero sobre todo interna, donde partíamos desde lo más básico a lo más experto, ¿no? Y esto al final lo que nos permitía era que nos permitía dos cosas. La primera era ayudar a la compañía y ayudar a las personas a que pudieran adoptar la IA y pudieran empezar a utilizarla, pero también nos llevó a una cosa que sin quererlo nos llegó, que es, como sabían cómo utilizar la IA y sabían qué era la IA, nos empezaban a proponer muchas más ideas. Es decir, empezamos a recibir muchas más solicitudes que teníamos antes. Si os acordáis, antes teníamos que ir a buscarlas, a convencer, y ahora le habíamos dado la vuelta. Empezábamos a tener solicitudes, empezábamos en vez de tener que explicar capacidades, a lo que decía, que está muy bien que le subas los documentos a ChatGPT, pero ¿has visto si se los queda? ¿Has visto si eso lo puedes repetir? No tiene sentido que lo hagas por el chat, tiene sentido que lo plantees de esta manera, tienes que medir los resultados, muchas cosas, ¿no? Un poco con las limitaciones. Y luego la parte de priorizar. Antes era, tenéis que conocer la IA, tenéis que conocer las capacidades, y ahora es, vale, ¿qué proyectos o qué productos queréis? Vamos a priorizarlos, vamos a tener en cuenta el ROI, que os he dicho antes, y en base al ROI, la unidad de negocio y la importancia que tenía en la operativa o en el negocio de esa unidad de negocio, se tomaban las decisiones, ¿vale? No era simplemente porque era el proyecto más interesante, más chulo, sino que partíamos ya de ese ROI. Y eso es lo que ha hecho también que hayamos conseguido convencer, ¿vale? Que es muy importante. Un aprendizaje muy claro. La adopción no ocurre por decreto. ¿Qué quiere decir con eso? Nosotros, el consejo, decía, oye, hay que empezar a utilizar la IA, estamos de acuerdo, vamos a potenciarlo. Suena maravilloso. Suena muy bonito, pero luego no es realidad. Es decir, si no hay un esfuerzo de sentarse con las personas, demostrarle capacidades y demostrarle cómo cómo podrían utilizarlo y cómo esto puede ayudarles en su día a día, es muy difícil que la adopción sea efectiva. Y esto, incluso en el día a día de hoy, con el tema de todos los agentes para desarrollo y demás, no sé el resto, pero a nosotros nos está incluso pasando, porque la gente empieza a utilizar sistemas como Claude, Codex, etcétera, y dice, wow, funciona muy bien. Ya, pero es que luego lo voy a desplegar y me da error de esto, y es, ya, pero es que no se usa así. Es decir, lo tienes que utilizar, pero de la forma que lo tienes que utilizar, ¿vale? Y volviendo a lo que decía antes, vale, terminábamos el segundo acto, que era, oye, ha salido ChatGPT, la gente de repente ama la IA, tenemos que poner unas bases de, pues, cómo nos llegan las peticiones, hay que priorizar, hay que hacer una metodología de cómo se seleccionan, con un ROI. Partimos a la parte de, para mí, igual la fase más importante, que fue la de construir confianza, ¿vale? ¿Y cómo construimos confianza? Muchas veces se cree que los casos de uso solo se hacen básicamente para que haya un retorno, volviendo a lo de ROI, pero al final es un KPI que tienes que tener en cuenta. Pero a nosotros nos servía para construir confianza y que nos llegaran nuevos proyectos, nuevas preguntas y también acabar convenciendo a muchas unidades de negocio que todavía eran un poco escépticos del poder real que tenía la IA y de cómo podía transformar la tecnología. Entonces,
volviendo a lo que decía, los casos de uso no era el destino, era el vehículo. ¿Por qué? Porque si los casos de uso funcionaban, generábamos confianza, generábamos credibilidad y aumentábamos la capacidad de inversión. Porque al final conseguíamos que, en vez de que fuera solo un SOT o un proyecto, conseguir que hubiera múltiples proyectos. Vale, como comentaba, cada éxito facilitaba el siguiente, ¿no? Es decir, al final se convertía casi como una rueda y conseguíamos que partiendo de proyectos que fueran proyectos que hubieran sido exitosos para las unidades de negocio, que vinieran más detrás. Aquí voy a marcar dos en esta primera fase, que es entre el 23-25, que es la plataforma subtitulado y Brandia, que básicamente la plataforma subtitulado, si ahora creéis en plataforma subtitulado y veis todas las capacidades que hay en el mercado, recientemente creo que además incluso pues, hay sistemas como Eleven Labs que ha sacado el doblaje automático, Google acaba de sacar también la parte de subtitulado, Azure tiene los suyos propios, etc. Claro, estamos hablando de un proyecto que salió en 2023, ¿no? Pensad que, no sé si sabéis cómo funcionaba el subtitulado en directo, por ejemplo, o incluso el diferido, porque funcionaba de calidad, pero era una persona que tenía unos cascos, escuchaba el vídeo y lo locutaba para que la transcripción fuera buena y la iba retocando según él, o sea, es decir, él lo locutaba, se transcribía y iba retocando la transcripción mientras hablaba. O sea, esa era la forma de operar. Entonces, claro, el planteamiento fue, esto no es una manera de que trabaje, sino que básicamente lo que necesitamos es capacidades de IA que nos permita coger este vídeo, transcribirlo, meterle modelos ya entrenados y meter corpus de palabras, de nombres propios, etcétera, etcétera, y bueno, más cosas que obviamente hacían falta ahí, y con eso conseguir que fuera semiautomático o en algunas partes automático, ¿no? Esto cambiaba mucho los tiempos y también la forma de trabajar porque estas personas estaban realmente agotadas de trabajar así, ¿no? Entonces pasaron de trabajar de esa manera a subir el vídeo y tener que retocar la transcripción, pero no tener que locutarlo, ¿vale? Ese es el primero. Y el segundo, que todavía impacta quizá más al negocio, es lo que nosotros llamábamos como Brandia, ¿no? Brandia es un producto o una solución que básicamente lo que nos permite es medir en las retransmisiones de fútbol la publicidad que aparece, el tiempo que aparece y en qué valla aparece. Para que os hagáis una idea, en un partido puede haber 35 soportes diferentes y un total de 80 marcas diferentes. Pero las marcas se repiten. Es decir, hay marcas que están en el LED, pero además están en la valla central. Claro, luego están las publicidades dinámicas con vídeo y las publicidades estáticas. Las estáticas son bastante sencillas dentro de lo que cabe, pero las dinámicas ya requiere cierta complejidad por el hecho de que, primero, el espacio es muy pequeño, segundo, tú lo estás tratando frame a frame, y en cada frame cambia esa creatividad, incluso tiene espacios entre ellos vacíos que tendrías que contabilizar, y es un sector donde el tiempo es muy importante, es decir, este tiempo de exposición es el que utilizan muchas marcas para luego gestionar los costes. Entonces, es algo que hay que controlar bastante. Y lo bueno de esta solución es que es una solución que, bueno, volviendo a cómo se operaba previamente, había múltiples personas viendo el partido con un Excel y iban apuntando cada vez que aparecía una marca y en qué soporte. Como podéis imaginar, esto hacía que las personas estuvieran muy cansadas, tuvieran que parar cada muy poco tiempo y no era viable ni por ellos mismos ni por el escalado, ¿no? Entonces, con esta solución lo que conseguimos es eso, ¿no? Subimos un partido, este partido se sube, lo lanzas y por detrás tenemos actualmente 5 modelos diferentes y estos 5 modelos se encargan de detectar el soporte, detectar si es estática o es dinámica, luego clasificar la creatividad, otro para clasificar solo las creatividades dinámicas,
Lo bueno es que lo que conseguimos es subir el partido y que yo creo que era entre una hora, hora y media, tengamos los resultados de todas las marcas con las muestras también, que es muy importante, ¿vale? Se sacan muestras de cada vez que han aparecido las marcas para poder mostrar a los anunciantes o las marcas. Y ya partimos a qué aprendizaje hemos tenido de esta fase. Y vamos un poco a lo que comentaba antes de que los casos de uso no valen tanto por su resultado, que sí, que gracias a ese resultado, pero que lo importante es la confianza que se construye. El ejemplo es, hablamos de la plataforma subtitulado y gracias a ello han salido más proyectos. Y no solo eso, el negocio ha podido aumentar y escalar el negocio que tenían. Hablamos de Brandia y nos ha permitido desarrollar más soluciones para el área que gestiona Brandia. Básicamente, no solo porque hayan sido exitosos a nivel de resultados, de lo que esperaban y de los ingresos, sino porque han visto las capacidades que teníamos y las posibilidades que teníamos para poder llevarlo a cabo. Vale. Una de las partes que no le gusta hablar a nadie, o a muy poca gente, y es maravilloso. Hemos adoptado la IA, ya somos capaces de hacer POCs, MVPs o incluso soluciones que están en producción. Ya, pero la gente estaba acostumbrada a básicamente desarrollar esto en un entorno local, subirlo a producción como pudiera y en el mejor de los casos que pasara por IT para que lo securizara y funcionara. Ya. Pero con la salida de todos estos modelos, las capacidades y demás, y el tema de los agentes, esto se multiplica. Porque ya hay gente que se va se va a Copilot y se hace su agente. Hay gente que se va a Claude y se hace su agente. Hay gente que se va a Google y usa ADK y se hace el suyo. A Microsoft y se hace el suyo. Claro, ya empezamos a tener ciertos problemas de que hay que gobernar esto desde un punto de vista, primero, de trazabilidad de los datos, del uso y demás. El segundo, de seguridad. Y ahora empieza a entrar el más importante, que para mí es ahora mismo. O sea, los dos son importantes, pero entra el tercero, que igual es el más importante, que es FinOps. Todos estáis escuchando que está subiendo los precios de los tokens de cada uno de los modelos y hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y eso también hay que gobernarlo, ¿no? Entonces, ¿cuál fue nuestro approach a esto? Que ya no basta con desarrollar soluciones, hay que gobernarlas y al final tenemos 6 pilares: el riesgo, seguridad, privacidad, propiedad intelectual, uso responsable y cumplimiento. Vale, hasta ahí maravilloso. Pero lo primero que hicimos fue que cualquier solución que se desarrollara desde el área de inteligencia artificial de la compañía tenía que pasar por un hub de seguridad que hemos desarrollado, ¿vale? Y ese hub de seguridad, ¿qué es lo que nos permite? Ese hub de seguridad nos permite que cualquier solución que vaya a la nube nos aseguremos que está privatizada, es decir, cualquier servicio está privatizado y no tiene acceso desde fuera. 2, los despliegues se hacen desde un entorno privado, directamente tenemos servidores para poder desplegarlo, con lo cual nos aseguramos que tanto el despliegue como el consumo como la ejecución es desde un entorno cerrado, y eso ya nos evita de todos los problemas que pueden venir derivados. Porque no es en vuestro caso, pero en nuestra compañía trimestralmente pasamos análisis de seguridad. Y esos análisis de seguridad, te viene la persona de ciberseguridad y te dice: mira, Excel, tienes todas estas cosas que tienes que cumplir y si no, tienes que tumbar el proyecto. Básicamente con esto lo que conseguíamos era evitar esa conversación, ¿vale? Vale. Una de las cosas que tuvimos que montar fue el modelo de gobierno. Aquí lo que montamos fue el comité de IA, que imagino que muchos la tendréis en vuestra compañía. Básicamente el comité de IA se encarga de cada solicitud que hay de diferentes unidades y demás, centralizarla y revisar si a nivel legal tiene sentido, si a nivel de uso por la corporación tiene sentido, y
también ayudar un poco en todo el tema de adopción de herramientas, ¿no? Uno de los problemas que teníamos nosotros es que cada unidad utiliza la inteligencia artificial por su cuenta. Tienen Claude, tienen ChatGPT, tienen múltiples herramientas de inteligencia artificial y no teníamos ningún control ni visión. Entonces, un poco también lo que hemos planteado ha sido, vamos a abordar la parte de IA desde IT, vamos a habilitar las soluciones desde IT, las va a gobernar IT, pero no va a ser un cuello de botella, va a ser, vamos a habilitarlo desde aquí, cada área tiene su equipo, saben cómo tienen que utilizarlo, ellos son las personas que se tienen que hacer cargo de cómo lo utilizan, pero nosotros les habilitamos las herramientas. Pues con eso lo que hemos conseguido es que en vez de que hubiera silos con cada uno utilizando de X manera, sin control de nada, las hemos conseguido encauzar dentro de lo que sería IT. ¿Vale? El comité sí que es multidisciplinar, es decir, está la parte de legal, la parte de ciber, la parte de protección de datos, la parte de IT y la parte de IA. ¿Vale? Son los 5 pilares del comité que permiten tomar esas decisiones. Una de las cosas buenas es que al convencer a este comité y trabajar conjuntamente, hemos conseguido convencerles, ¿no? ¿Y qué quiere decir con convencerles? Que básicamente han sido otro de los valedores y que nos han pedido proyectos. Uno de los proyectos que hicimos cuando nació todo el tema de los agentes, cuando todavía no estaba ni ADK ni muchos frameworks que vosotros conocéis, fue un proyecto que es de Adverse Media, ¿vale? Una de las cosas que tenemos que hacer en la compañía es analizar la due diligence de empresas, personas físicas, personas jurídicas. Es decir, antes de firmar contratos hay que hacer eso, ¿no? Y eso, hay bases de datos que te dan información, pero hay mucha información que está en Internet, que hay que buscar, ¿no? Que básicamente ponemos el nombre de la persona o el nombre de la empresa y tenemos que ser capaces de extraer toda esa información, montar un informe de X manera que cumpla los estándares de compliance para poder presentarlo, unirlo a otra información adicional que tenemos de otras bases de datos. Y eso es un trabajo que llevaba mucho tiempo, porque al tener que firmar muchos contratos había que revisarlo siempre, ¿no? Pues básicamente esto es una solución que montamos ya hace un año y pico, no me acuerdo exactamente cuándo, y el enfoque que hicimos en nuestro caso era un enfoque más de agentes como texto en vez de agentes como código, ¿vale? Nosotros ahora habéis escuchado mucho sobre skills, pues básicamente ese enfoque de skills, nosotros hace un año y pico el planteamiento era ese, es decir, construimos nuestro propio workflow y se iban cargando, ahora hablaríamos de skills, en ese momento de agentes, para que hicieran estas tareas, ¿no? También se conectaban a herramientas, tools diferentes y nos daban estas soluciones. Vale. Aprendizaje también de este momento. Escalar no es hacer más pilotos, es crear un sistema para innovar de forma segura. Parece una tontería, pero el hecho de tener a IT un poco de la mano es diferente. Es lo que nos ha hecho que podamos crecer muy rápido porque al final IT tiene que ser tu aliado. IT es el que te va a permitir centralizar, por ejemplo, y gobernar el consumo de IA, pero no solo eso, sino que te va a permitir también, en parte, poder escalar esas soluciones, porque a nosotros no solo nos ayuda en eso, sino nos ayuda un poco también en el propio mantenimiento de las soluciones. Vale, y este es el acto más importante, ¿no? Hasta ahora hemos montado el Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial, llevamos la parte de innovación, ¿os acordáis que decía Research, Innovación Aplicada, POCs, alguna solución y demás? Y ahora, volviendo a la primera slide del principio, 2026, nos encontramos en la fase de producto. Vale, volviendo a las preguntas del inicio, si os acordáis, en la fase anterior estábamos en ¿dónde podemos aplicar la IA? Estaba todo el mundo. Yo tengo ChatGPT Plus y con eso puedo hacer cosas. ¿Qué puedo hacer? Estábamos en esa fase, ¿no? Y ahora es, vale,
la madurez de la inteligencia artificial y de nuestra propia compañía nos ha llevado a poder preguntarnos, ¿dónde podemos construir ventaja competitiva? Vale, innovación y producto no es lo mismo, esto creo que lo tenemos claro, pero bueno, para que quede claro, está la parte de explorar, la parte de escala, experimentar con generar negocio. Uno de los primeros cambios es que cuando te conviertes en un área de producto, es decir, ya dejas de ser un área de IA a secas por ser un área de IA y de producto, pasas de ser un área de inversión a un área de P&L. Básicamente vas a generar producto, pero los productos tienen que salir con un planteamiento de mercado, de cómo se va a comercializar, de los gastos, del retorno. Entonces, hay que empezar a darle la vuelta de perfiles solamente técnicos que se dediquen a desarrollar a que tiene que haber un planteamiento de producto muy diferente. Vale, para construir producto, primero construimos el cómo y luego con quién. Parece absurdo esto, pero dentro de la compañía, por mucho que era una compañía tecnológica, pero tecnológica del audiovisual, no era tecnológica del desarrollo de software. Pues lo primero que tuvimos que plantear a lo largo de estos últimos años, sobre todo 2025, fue algo tan sencillo como una guía de desarrollo de software profesionalizada. Es decir, básicamente como se viene haciendo hasta ahora. Es decir, con el CICD, con las best practice, con cómo se tienen que gestionar los repositorios, cómo se tiene que desarrollar el software, cosas tan básicas como la gestión de ramas, es decir, todo lo que tiene que ver dentro de las guías de desarrollo es lo primero que tuvimos que implementar. Lo segundo es la metodología de producto. Claro, si vienes de no hacer producto y hacer algunas soluciones, hay muchas cosas que no sabes cómo tienes que desarrollarlas, ¿no? Y desde cómo se hace la definición, cómo se lleva a cabo todas las sesiones para poder desarrollar el producto, hasta todas las personas que tienen que estar involucradas, ¿no? Y la última, que es en la que estamos cerrando ahora, es el desarrollo con IA. Vale, ya tenemos desarrollo de software, tenemos la parte de metodología de producto y ahora es cómo aceleramos con la IA, ¿no? Y ahí básicamente hay que ver dónde, que yo creo que son las partes importantes, dónde tomar las decisiones de dónde hay que acelerar con agentes y dónde no. Nosotros, por ejemplo, internamente hemos tomado decisiones básicas que yo creo que las está tomando todo el mundo, de las pull requests no las va a validar un agente. Es decir, un agente nos va a ayudar a resumirlas, a dar las mejores recomendaciones para revisar, pero no lo va a hacer, lo va a hacer un ser humano. Y básicamente es porque hemos visto que hay muchos problemas. ¿Que vamos a ayudar a reducir ese tiempo utilizando otros agentes diferentes? Sí, pero los va a validar un ser humano a día de hoy. Pero en cambio, en la parte de QA vemos que no tiene mucho sentido muchas de las pruebas que las hace un ser humano. Entonces, la parte de QA es un área muy, muy importante para la parte de poder utilizar agentes. Pero la parte principal que estamos utilizando actualmente va en la parte que nosotros le llamamos Plan Task, ¿vale? Que es básicamente, una vez has definido el producto, lo has bajado a Stories y lo tienes que bajar a funcionalidades y a ISUs, de cara a poder subirlo, ¿no? a la herramienta que vayas a utilizar. Pues ese agente personalizado que nos ayuda a trabajar y a bajar esas ISUs, igual es el que más tiempo actualmente nos está recortando de tiempo que tendríamos que dedicarle. Y eso es un agente muy, muy interesante. Porque si se define perfectamente las ISUs, vas a poder desarrollar, utilizando la IA, mucho más rápido y de una manera más eficiente porque cometerás menos errores, ¿vale? Entonces, ese agente para nosotros es el más interesante como tal a día de hoy. Y obviamente luego están agentes como de la documentación, pruebas una vez desplegado. Bueno, hay diferentes, ¿no? Pero creo que es el más interesante. Claro, esto era el cómo. El quién, en nuestro caso, sí ha cambiado mucho. Y os digo por qué. Éramos un centro de IA, dentro del paraguas de innovación, donde había mucha gente
tecnóloga de tecnología, me da igual que sea del audiovisual, de IA, de software, por ejemplo, de telecomunicaciones, pero para poder desarrollar producto no puedes desarrollarlo así. Porque si tú desarrollas el producto solo con gente técnica, te estás perdiendo el mercado. Si lo haces solo con gente de negocio, estás perdiendo las capacidades o las posibilidades de la parte de tecnología, ¿no? Y luego que con las capacidades que está habiendo últimamente de inteligencia artificial, sobre todo IA generativa, cada vez se ve más que los productos donde van a ser diferenciales son en dos puntos. Uno, en el conocimiento de negocio y otro, en UX, UI. Es decir, básicamente en la experiencia de usuario que tengas. O sea, hay muchas compañías, actualmente hay unas cuantas bueno, en España, por ejemplo, la gran mayoría conoceréis Freepik, Magnific, incluso creo que Mito, que ha salido hace no mucho y demás, realmente son fuertes por esa experiencia de usuario, porque realmente se están basando en modelos de terceros. No se están basando sobre todo en modelos desarrollados por ellos, están basando en modelos de terceros. Pero lo que les está haciendo fuerte es la experiencia de usuario, que es muy rápida, muy ágil, muy sencilla. Entonces, esas son las dos líneas que a mí me parece interesante. Y aquí los perfiles que hemos metido son gente de IA, gente técnica, gente de negocio, usuarios. Estamos haciendo beta testing de todas las herramientas antes incluso de sacar al mercado, y clientes potenciales o gente del mercado, ¿vale? Entonces, pues ¿cómo lo estamos montando un poco? Tenemos gente técnica de diferentes ramas, UX, frontend, backend, IA. Luego tenemos la gente de negocio propia que conoce del negocio de MediaPro y del mercado. Luego tenemos los posibles usuarios que nos están dando ese feedback. Y luego tendríamos la gente freelance, ¿vale? Que parece una tontería, pero cuando hablo de freelance hablo de esta gente que genera contenido, que genera proyectos para terceros y que tienen un conocimiento que muchas veces es muy, muy interesante y muy diferencial. Vale. Una de las cosas que creo que hemos aprendido a lo largo de estos años es que las organizaciones no cambian solo por una visión brillante. Con este área de producto que os estoy diciendo, no ha funcionado diciendo vamos a montar un área de producto, esta es la inversión, haced lo que queráis y ya veremos. Ha sido, hagamos varios productos, demostremos que tienen sentido, demostremos que podemos hacer producto y podemos venderlo correctamente, nos vamos a dar 300 leñazos en ese paso y con eso convenzcamos a la capa de dirección para que nos apoyen en esto, ¿no? Es decir, es una lástima, pero por mucho que haya un empuje desde arriba, todavía, yo creo que esto es un modelo más, diría, de aquí que de otras regiones como puede ser Estados Unidos, pero hay que convencer antes de que haya una inversión o una apuesta real. Vale. Vale, ¿y por qué llegamos al producto? Porque por primera vez todo ha madurado más o menos a la vez o nos ha llevado a eso, ¿no? Es la tecnología, con modelos más fiables, económicos, que se pueden utilizar, el mercado, es decir, hay una demanda real, los equipos, ya habéis visto que hemos marcado las guías, tenemos equipo con mucha experiencia, formados, y la propia organización que ya cree en ello, ¿no? Y esto nos lleva a una estrategia de producto basada en IA, ¿no? No fue nuestro foco inicial, ¿vale? Pero básicamente todos los pasos que os he ido contando nos ha acabado llevando a este resultado que yo creo que es lógico. Os voy a mostrar dos casos de uso muy sencillos. El tercero, que está ahí con las preguntas, es el producto más ambicioso que estamos desarrollando desde MediaPro. Básicamente queremos atacar todo el flujo de la producción audiovisual y modificarlo. Eso es básicamente el enfoque del tercer producto. Pues os digo que es muy ambicioso. Cuando ya tengamos bastante avanzado lo veremos, pero aplicaría a toda la producción, ¿vale? Vale. Entonces, el primer producto que hemos sacado se llama Script Doctor,
AI-powered screenplay analysis. ¿Se escucha? Stories fail when no one catches the gaps. Now you can. Script Doctor breaks down your screenplay and shows you what works. Start a new project in seconds. Upload scripts in PDF, Word, or Final Draft. Bring in your team. Same analysis shared. Upload entire seasons. The AI reads every episode in context. Full analysis in minutes, not weeks of manual review. Ask any question about your scripts, scene by scene, episode by episode. Save what matters. Every insight goes to your notebook. All your notes and analysis, organized and ready when you need them. Script Doctor, your story verified. Bueno, lo más gracioso además de este vídeo es que el equipo montó un flujo que básicamente automáticamente graba el vídeo, lo monta, hace la voz y genera este vídeo final que habéis visto, ¿vale? O sea que incluso a nivel comercial el vídeo se ha hecho con agentes que han montado el vídeo, ¿vale? Lo importante, este producto nace de una necesidad con una persona de MediaPro que al final nos comentó que había una necesidad de poder analizar los guiones para encontrar fallos en la trama, mejoras, poder ver dónde el guión no estaba funcionando correctamente o algo que se te había olvidado de una temporada pasada o una serie pasada. Y es un trabajo que era muy manual y que tardaban mucho tiempo y que se les olvidaban cosas, ¿no? Que había cosas que se pasaban, ¿no? Entonces, básicamente desarrollamos este producto, que iniciamos el producto haciéndolo con Google, con Gemini, con el equipo de Gemini, porque uno de los grandes problemas que tiene este producto es la gestión del contexto. Pensad que al final necesitamos que la temporada 2, el capítulo 16, mantenga el contexto de la temporada 2 y de la temporada 1, y que encima dentro de ese análisis no puede faltar nada. No es un tema de hazme un resumen y que te saque las cosas más importantes, sino que una de las preguntas que se hace es cuéntame toda la trama a lo largo de todas las temporadas de Maggie, ¿no? Esto lo probamos sobre todo con The Head, una producción de MediaPro, y esa gestión del contexto, pensad que esto lo sacamos hace un año, no un año, hace 6 meses, algo más. Esa gestión del contexto es muy difícil, que sea de un nivel que no se le olvide nada, ¿no? Y luego, encima de eso, hemos desarrollado funcionalidades de, oye, consultar todo lo que quieras, hacer grafos de relaciones entre los personajes, de la trama, poder ver un poco el ritmo, si es más alto, más bajo, para ver si gustaría, incluso intentar predecir si el telespectador le va a gustar o no le va a gustar. Es decir, que veis, vamos añadiendo funcionalidades que son interesantes y que pueden aplicar a muchos casos dentro de la compañía. De hecho, una de las partes más importantes de este proyecto, que parece una tontería, es que hemos conseguido hacer un desglose del guión muy bueno. Y eso es lo que nos permite que todo el resto de funcionalidades sean muy buenas. Es decir, el desglose de guión y la gestión de contexto es lo que realmente diferencia esto y lo que nos permite que luego podamos construir cualquier tipo de soluciones. Porque, por ejemplo, otra de las cosas que tenemos, otro producto que no voy a mostrar hoy, pero es un poco generar storyboards partiendo de esto. Y también parte de un muy buen desglose de guión para poder mantener consistencia, personajes, etcétera, etcétera, ¿vale? Y el segundo, que es otro de los productos que hemos desarrollado con el equipo de Plane, que, como veis, está en desarrollo, no es un producto como tal, pero es Render Hero, que es una herramienta que lo que te permite básicamente es, partiendo de contenido, ya sean imágenes o vídeo, poder generar el 3D en Gaussian Splatting,
y poder utilizar esto para diferentes casos, ¿vale? En nuestro caso, pues uno de ellos es la producción virtual, poder utilizar el contenido real para utilizarlo de fondo, utilizarlo de objetos. Luego también hay otra de las partes que es el uso para toma de decisiones, porque muchas veces hay que tomar decisiones de dónde grabamos y el director de arte, el director necesita verlo antes de ir, ¿no? Para ver, oye, pues tiene sentido, lo vería aquí. También se utiliza bastante para toma de decisiones de luces, cómo quedaría la luz, dónde iría. Una de las virtudes también que tiene esta herramienta que desarrollamos con Plane era sobre todo que cuando salió esto, en el mercado había muchas soluciones, pero muchas soluciones que corrían sobre el servidor donde tú lo ejecutaras. ¿Qué quiere decir esto? Que tenías que tener un servidor muy potente para poder generar esto. Esta herramienta nace ya de la idea de hay productores que se van a LATAM a trabajar o que se van a Estados Unidos o se van a otra parte, se llevan un ordenador normal y necesitan ejecutarlo, ¿no? Pues esta herramienta permite hacerlo en local o en la nube, ¿no? Y jugar con un montón de parámetros que podemos hablar otro día, pero que te permiten jugar un montón con la calidad, ¿no? Partiendo también de esta herramienta, tenemos otra que nos permite esa generación de fondos para poder producir tanto en anuncios como en películas. Y nada, como último aprendizaje, el producto aparece cuando coinciden, como comentaba, mercado, tecnología y madurez de las compañías, ¿no? Estos son los 4 años en 5 aprendizajes que hemos llevado. Como os comentaba, la IA es un challenge más organizativo que de tecnología. La metodología de trabajar, cómo trabajar. El siguiente es la adopción ocurre persona a persona. Los casos de uso se construyen con confianza, la gobernanza es muy importante y, por último, el producto aparece cuando todas las partes están maduras, ¿no? Y nada, nosotros, como comentaba, a lo largo de estos 4 o 5 años hemos aprendido a adaptarnos y ahora toca construir. Estamos centrados en este producto que estoy comentando, que ya cuando salga os lo comentaremos, pero que es un producto bastante ambicioso y que creo que puede generar un negocio muy importante para el grupo y poco más. Gracias y gracias por escuchar esta charla. Sí, no sé si hay micrófono o algo. ¿No? Vale, pues sí, pregunta. A mí me parece que muy interesante la charla y me ha gustado muchísimo. A mí me parece que la inteligencia artificial es en realidad un disruptor porque genera un nuevo paradigma y centrándome mucho, por no perder mucho el tiempo, en qué es producto, es una reflexión faltante en comunidad. ¿Qué es producto de mercado en la nueva era de la inteligencia artificial? Porque parece que nos estamos mirando mucho los técnicos al ombligo como pensando que la inteligencia artificial ha venido aquí a mejorar la developer experience. Incluso en tus metodologías, que me han gustado mucho, luego en Café si quieres comentamos, hablas mucho como el acelerador tecnológico, el construir producto, como si la cosa todavía fuera de crear arquitecturas de 3 capas, el frontal, el sistema informacional, el proceso REST, los servicios, pero parece que lo que hace la inteligencia artificial es un habilitador para que el lenguaje natural se convierta en un activo ejecutable. Esto significa que el código del código escrito en lenguajes de tercera generación desaparece, que Chomsky, el ideólogo de estos lenguajes, ha muerto y que negocio, ¿no? Los activos de negocio son capaces de meterse en equipos interdisciplinares para escribir en Markdown directamente una cosa que transita desde la lógica de negocio a la inteligencia de negocio. Entonces, a mí lo que me cuentas me parece súper atractivo, pero me falta esa vuelta de tuerca de decir, joder, es que si esto de lo que va es que el lenguaje natural se ha vuelto ejecutable y permite a un marketer escribir inteligencia de negocio, ¿dónde está eso en las metodologías, en el cambio topológico, organizacional, etcétera? No, nosotros eso, por ejemplo, lo que pasa es que el producto lo he enseñado rápido y un vídeo rápido, pero tanto Script Doctor como el que estamos desarrollando le hemos tenido que dar la vuelta de tuerca
porque hemos visto que el uso de la herramienta y el cómo se va a consumir esa herramienta va a ser sobre todo mediante el lenguaje natural. Con lo cual, tanto Script Doctor como esta nueva herramienta, el core central es el chat. Es decir, pasamos a que tú manualmente puedes cambiar lo que sea, pero el chat y la voz pasan a ser el punto principal. Entonces, una de las cosas principales que está haciendo el equipo es analizar cómo diseñar agentes para que sean capaces de gestionar todo el flujo de la aplicación o el producto. Claro, pero ahí simplemente lo que estás haciendo es convertir el diálogo en un nuevo utensilio o modelo interactivo. Sí. Pero la cosa yo creo que va de generar automatismos completamente construidos por inteligencia artificial centrados en el lenguaje donde no haya código de generación. Bueno, luego Sí, comentamos sí, con sí. tiempo en un café. Muchas gracias, me gusta mucho. Gracias.